Muy bien, iglesia, voy a tocar algo bien importante, pienso yo, que está en el libro de Juan. Al inicio, Lisette, cuando inició el culto, inició también con el libro de Juan. Interesante, porque el Espíritu Santo nos coloca algo en nuestro corazón, y es que como Él es la cabeza, Él habla a toda la iglesia, coloca el mismo sentido. He titulado el mensaje Señal de Vida. ¿Cómo es el mensaje? ¿Cómo es el título? Señal de Vida. Los evangelios, hay 4 evangelios: Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Y cada evangelio tiene una intención. El libro de Juan, escrito por el apóstol Juan, tiene la intención de edificar a la iglesia en la vida del Señor. Es decir, que se siga aprendiendo más acerca de Cristo. Tiene un énfasis particular, y es ese: que se pueda identificar y que el pueblo entienda de que Jesús no es simplemente Jesús el carpintero, sino que es Jesucristo, Jesús el Cristo, es decir, el Mesías. Y esa es la intención de todo el libro de Juan, que se entienda que Jesús es el Cristo. Quiero que iniciemos con Juan capítulo 20, verso 30 y 31. Dice la palabra: hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro. Tremendo. Fue tantas las maravillas, milagros, señales y prodigios que no cabrían los libros para poder hablar de ellas. Verso 31. Pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, lo que acabé de mencionar, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. La vida de Dios que hemos estado insistiendo y seguiremos hablando de ella. Entonces deja claro que el libro de Juan habla de señales. Diga conmigo: señales. Se mencionan los milagros, pero estos milagros son diferentes porque van cargados de señales. Hay un milagro como tal, por ejemplo, que el Señor nos sane de un cáncer, que el Señor nos sane de algún problema del cuerpo, pero hay prodigios. Por ejemplo, convertir el agua en vino, que es el que voy a hablar hoy. Por ejemplo, los panes que se multiplicaron, es un prodigio, algo verdaderamente sobrenatural. Pero el libro de Juan, o mejor, Juan, guiado por el Espíritu Santo, le hace ver que son señales para nosotros entender la vida de Dios en nosotros, para que el pueblo pueda entender que Cristo es el Mesías, al cual ellos estaban esperando. Entonces vamos a mirar un milagro, como mencioné, el del agua en vino, y eso es una señal. Diga conmigo: señal. Vamos a mirar entonces esta señal. Juan capítulo 2, versículo 1 al 12. Dice la palabra allí: al tercer día se hicieron unas bodas en Caná de Galilea, y estaba allí la madre de Jesús. Me detengo allí por un momento. ¿Qué día era? El tercer día. Es importante eso para ahorita entender el mensaje. El tercer día, en un lugar llamado Caná de Galilea. Tengamos eso allí presente. El tercer día, en un lugar llamado Caná de Galilea, se van a hacer unas bodas. Verso 2. Y fueron también invitados a las bodas Jesús y sus discípulos. Algunos dicen que de pronto ellos no estaban totalmente invitados, por eso hace el también, sino que a raíz de María, que era su madre, pues les invitó, y bueno, Jesús llegó con todo su combo de 12 discípulos a la fiesta. Versículo 3. Y faltando, ¿qué faltaba? Faltando el vino, vino la madre de Jesús, le dijo: no tienen vino. Versículo 4. Jesús le dijo: ¿qué tienes conmigo, mujer? Aún no ha venido mi hora. Verso 5. Su madre dijo a los que servían: haced todo lo que os dijere. Verso 6. Y estaban allí, ¿cuántas tinajas? 6. Esto también es importante. 6 tinajas de piedra para agua, conforme al rito de la purificación de los judíos, en cada una de las cuales cabían 2 o 3 cántaros. Versículo 7. Jesús les dijo: llenad estas tinajas ¿de qué? De agua.
y las llenaron hasta arriba, o sea, completo. Plenitud, yo digo plenitud. Que tanto hemos hablado, ¿no? Plenitud. Verso 8. Entonces le dijo: sacad ahora y llevadlo, ¿a quién? Al maestresala, al encargado allí de la boda. Y se lo llevaron. Versículo 9. Cuando el maestresala probó el agua hecha vino, sin saber él de dónde era, aunque lo sabían los sirvientes que habían sacado el agua, llamó al esposo. Verso 10. Y le dijo: todo hombre sirve primero el buen vino, y cuando ya ha bebido mucho, entonces el inferior, mas tú has reservado el buen vino hasta ahora. O sea, era claro que la gente tomaba el vinito y cuando ya estaban medio entonados, sacaban el vino, que era mezclado con tres medidas más de agua para que rindiera un poco más. Como ya estaban entonados, no había problema. Versículo 11. Este principio ¿de qué? Señales. Hizo Jesús en Caná de Galilea y manifestó su gloria, y sus discípulos, ¿qué hicieron los discípulos? Creyeron en él. Versículo 12. Después de esto descendieron a Capernaum, él, su madre, sus hermanos y sus discípulos, y estuvieron allí no muchos días. Muy bien, amados. Entonces, esta historia me habla de señales. Diga conmigo, señales. Señales. Pensemos en la primera señal. La primera señal es pensar en el lugar, Caná de Galilea. ¿Por qué el Señor tiene intención de que Juan registre este lugar? Porque Caná de Galilea era un lugar no muy bien visto por los judíos del momento, por la gran élite. O sea, era un pueblo como que lo tenían como inferior, como que no importa. El mismo libro de Juan, usted en casa puede ampliar todo eso que vamos a ir diciendo, no alcanzaré a decirlo todo, pero usted puede revisar que se habla de Galilea, que es Caná, que se tiene como que algo bueno podrá salir de Galilea. ¿Será que Galilea pueden salir profetas? Porque ellos tenían en mente que no había ningún buen profeta que haya salido de Galilea. Por lo tanto, el lugar no era muy bien visto. Claro, de pronto no recordaban que de ahí venía Jonás. Usted lo puede después buscar en la Biblia. Pero para ellos no había ninguna importancia en Galilea. Y entonces llegó la primera señal de Cristo en este lugar. ¿Cuál? La que se le revela después también al apóstol Pablo. Leámoslo en 1 de Corintios, capítulo 1, verso 27. Dice allí la palabra: sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar ¿a quién? A los sabios. Y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte. Verso 28. Y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es. Verso 29. A fin de que nadie se jacte en su presencia. Verso 30. Mas por él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención. Verso 31. Para que, como está escrito, el que se gloríe, gloríese ¿en quién? Entonces aquí ya va el primer detalle, amado. Galilea no era un lugar bien visto, pero para nosotros la tierra entera viene a ser nuestro Caná, nuestro Galilea. Un lugar que no nos ven de pronto con buenos ojos, un lugar que está lleno de tinieblas, pero que el Señor nos ha escogido a ti y a mí para avergonzar a los sabios. Es allí la primera señal que nosotros podemos notar. Nosotros no calificamos para ser hijos de Dios. Ninguno de los que estamos aquí tiene el mérito, el logro para ser llamado hijo de Dios. Ninguno. Por meritocracia no podemos ser hijos de Dios. Somos hijos de Dios por medio de ¿quién? ¿De quién? De Jesucristo. Todo aquel que cree en Cristo, únicamente todo aquel que cree en Cristo se convierte en hijo de Dios. Entonces, estamos en un Caná gigante, en un Galilea gigante, y de allí nos ha escogido el Señor. Si tú estás aquí hoy es porque el Señor te ha escogido. Cuando nosotros vemos los equipos de fútbol, los grandes equipos de fútbol, envían a los directores técnicos o aquellos que van a hacer el fichaje y buscan los mejores jugadores, ¿cierto? Real Madrid, Barcelona, etcétera, en Bucaramanga, en Colombia, lo mejor de lo mejor. Solo los de Colombia podrán entender. Entonces, para nosotros es muy diferente, porque es al contrario. El Señor ha escogido lo vil y lo menospreciado para avergonzar
a los sabios. ¡Wow! Ahí ya, amados, podemos nosotros gozarnos y podemos ya irnos de este lugar y decir: Padre, gracias porque me has escogido de lo vil y de lo menospreciado. Ahora, iglesia, entender esto es importante, porque algunos dirán: pero el Señor ni me sacó de la droga, ni de la prostitución, ni del asesinato, porque a veces pues vemos el vil y menospreciado de esa manera. Y amados, no necesariamente tenemos que caer tan bajo. Si caíste bajo, pues ya entenderán, Dios te sacó de allí. Pero si no has caído tan bajo, igual, todo aquel que no tenga a Cristo es vil y menospreciado. ¿Aló? Todo aquel, lo voy a volver a repetir, todo aquel que no tenga a Cristo es vil y menospreciado. Pero cuando el Señor pone el ojo en él, lo saca de allí, de lo vil y menospreciado, para convertirlo en hijo a través de Cristo. ¿Cuántos hijos sabemos aquí? Muy bien. Entonces, recuerden que estamos hablando del milagro de convertir el agua en vino, y allí vemos señales. Va la primera señal. La segunda señal, coloquemos el texto, el verso 1 nuevamente, Juan David 2:1, para poderlo entender. Dice allí: al tercer día. Aquí va la siguiente señal. ¿Qué día era? Tercer día. Tercer día. Si hay un tercer día es porque hubo un segundo y hubo un primero, ¿cierto? Entonces vamos a devolvernos en el libro de Juan, cuál fue el primero y cuál fue el segundo, para ver cómo coincide y cuál es la señal que el Espíritu Santo guía a Juan para escribir esto. Entonces devolvamos. Juan capítulo 1 verso 29. Dice: el siguiente día vino Juan a Jesús, que venía a él, y dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado de él. ¿Qué dice ahí? El siguiente día. Diga conmigo: el siguiente. O sea que el anterior viene siendo ¿qué día? El primero, ¿cierto? Para hablar un poquito matemática sencilla. Si este es el siguiente, ¿el anterior cuál era? El primero. Y en ese primer día, usted en casa lo va a buscar, está hablando de Juan el Bautista, donde la gente viene a Juan y le dice: tú eres el Cristo. Y le dice: no, yo no soy, eres el profeta. No, yo soy una voz que clama en el desierto, que estoy anunciando: llegó el Mesías, ya viene el Mesías, llegó el Mesías, pero no soy yo. Luego al siguiente día, que sería el segundo, es esta parte que estamos allí. Luego ese día, ¿qué es? ¿Qué día es? ¿El número qué? Eso, no se me quede distraído. El número 2. Ahora vamos a Juan 1:35. Dice: el siguiente día otra vez estaba Juan y 2 de sus discípulos. ¿Qué día viene siendo este? El tercero. ¿Sí o no? Luego, ya Juan 2:1, que es el tercero de las bodas del Cordero, hay algo raro ahí. Algo no cuadra matemáticamente. Lectura sencilla. ¿Usted lo puede ver conmigo? Que no cuadra, ¿cierto? Porque este viene siendo el tercero. Bueno, dice: el siguiente día otra vez estaba Juan y 2 de sus discípulos. Ahora, ¿cuáles eran los 2 discípulos? Andrés y Cefas. Y ahí empieza a hablarse de la señal de vida. Todo el libro de Juan habla de la vida y la edificación del pueblo de Dios, teniendo presente que Cristo es el Mesías. Cuando se habla de Andrés y Cefas, Cefas es aquel al cual el Señor luego le coloca el nombre de Pedro. Hablan 2 personajes. Diga conmigo: Andrés. Diga conmigo: Cefas. 2, y hay un principio aquí que ahorita Juan dice, repite, que es el principio del segundo. El Señor habla con Cefas y le cambia el nombre, le dice: tú vas a ser llamado Pedro. Por un momento ignora a Andrés. ¿Cuál es el principio? ¿Cuál es la señal? La señal es que Andrés simboliza a Adán. Diga conmigo: Adán. Dios no le interesa hablar con nada que sea Adán. Pero aparece Cefas: Pedro, tu nombre es cambiado. Pasas de llamarte a Cefas, caña movida, sacudida por cualquier cosa, doble ánimo, persona que no tiene una estabilidad. Le llama Pedro, que significa roca. Diga conmigo: roca. O sea, estabilidad. Vas a ser estable, vas a ser firme, porque Cristo te va a revelar a ti. Así como las personas que vemos aquí vemos rocas estables. Aló. Aquí vemos rocas que no nos dejamos mover por las emociones, por las malas noticias. Aló. Aunque sea por fe, decimos amén, ¿cierto? Gente que es roca, firme. Pero este es el día número 3. Entonces vamos a ver qué sucede con el siguiente versículo. Juan capítulo 1, 43. Esto se pone en la iglesia. Dice: el siguiente día. ¿Qué día sería ese entonces? El cuarto.
Sigue habiendo una falla en las bodas de Caná, al parecer. El siguiente día quiso Jesús ir a Galilea y halló ¿a quién? A Felipe. Y le dijo, sígueme. O sea, ¿este es el día qué? Cuarto. Y nuevamente está Felipe, usted lo busca en casa, ¿no? Ahorita Felipe trae a Natanael. Otra vez, dos personajes. El mismo principio. Viene Felipe, le trae a Natanael. Y Jesucristo habla con Natanael, al parecer ignora a Felipe. Y a Natanael se le revela y le dice, yo soy aquel de que Jacob escribió cuando tuvo un sueño, que él en el sueño veía una escalera, no sé quiénes lo han leído, y la escalera conectaba con el cielo y ángeles subían y bajaban. Y él le dijo, yo soy la escalera, yo soy el camino. O sea, otra vez, yo soy el Cristo, Natanael. Hablo con aquel que se le revela esta verdad. Es la señal, ya conmigo, señal. Todo lo que sea Adán, todo lo que no sea Cristo, a Dios no le interesa, amada iglesia. Por eso cuando tú y yo pecamos, estamos fallando delante de Dios. Aló. Porque ¿quién está pecando? ¿Quién está fallando? Nuestra naturaleza de Adán. Recuerde que coexiste con nosotros las dos naturalezas. ¿Para quiénes? Para los que hemos creído en Cristo. O sea, continuamente en nosotros está esa batalla. Continuamente. Felipe, Natanael. Felipe, Natanael. Está esa batalla en nosotros. Andrés y Cefas. Andrés y Pedro. La parte natural, la parte que se deja guiar por las emociones, por la carne, y está la parte que se deja guiar por Cristo. ¿Y cuál es el objetivo entonces que hemos venido enseñando? Que el Cristo que nos habite aumente. Digan conmigo, aumente. Claro, ahora lo entiende uno. Ellos no lo entendían. Entonces ahora sí viene el capítulo 2, verso 1. Coloquémoslo nuevamente Juan David. Ahí viene el tercer día. ¿Que tenía que ser qué día? El quinto. Si estamos bien en matemáticas y sabemos sumar, este debería ser ¿qué día? El quinto. Entonces, ¿por qué el Espíritu Santo guía a Juan a que escriba él? Porque el tercer día, amados, habla del tercer día de resurrección. Diga conmigo, resurrección. ¿En qué día resucitó el Señor? Al tercer día. O sea, aquí va a enseñar algo con las bodas del Cordero, amados. Ya les enseñó a los 4 personajes anteriores, hablando de a 2. Ignora uno, habla con el que se le revela a Cristo, o sea, con aquel que ya tiene la vida de Dios en la señal. Pero ahora viene la siguiente señal, y es cuando ya se te revela Cristo, caminamos en resurrección. Es decir, los que estamos aquí, que hemos creído en Cristo, caminamos en resurrección. Nuestro día es el tercer día. Aló. Nuestro día es el tercer día. Es una ventana, llamémosla así, profética. Caminamos en el tercer día de Dios. Caminamos en cielos abiertos. A veces decimos, Señor, abre los cielos. Ya caminamos bajo cielos abiertos. Amén, iglesia. Yo pensé que alguien se iba a alegrar. Caminamos bajo cielos abiertos. Estamos caminando bajo el tercer día de resurrección. ¿Entendemos hasta ahí? ¿Es claro hasta ahí? Muy bien. Ahora vamos a hablar del milagro para poder ir cerrando el mensaje en unos minutos. ¿Cuántas tinajas habían? 6 tinajas. ¿Hechas de qué material? ¿Se acuerdan? Piedra. Barro, piedra. Dije el miércoles anterior, nosotros somos piedras vivas. ¿Nosotros somos qué? Piedras vivas. ¿Somos qué? Piedras vivas. Hemos leído también que el apóstol Pablo habla que somos cántaros, vasijas. ¿Qué somos? Vasijas. Y el apóstol Pablo, que también se le revela esta verdad, dice que la gloria no es la vasija, sino el tesoro que está por dentro de la vasija. ¿Y quién está por dentro de la vasija? Cristo, el Espíritu de Dios. ¿Quiénes somos la vasija? Nosotros. ¿Tiene algún valor la vasija? No lo tiene. ¿El valor lo tiene quién? El tesoro, que es Cristo. ¿Cuántas vasijas habían allí? 6. Muy bien, ¿cuántas? 6. ¿En qué día el Señor creó al hombre? En el sexto. ¿Al séptimo día qué hizo?
descansó. 6 vasijas, símbolo del hombre. O sea, amados, los milagros, las señales de Cristo no son por azar. Están enseñando una revelación. Te van a adelantar en las vasijas y él aprovecha. Aquí les voy a enseñar algo a ellos. Primero, tercer día, que el día caminando en resurrección. Número 2, que el hombre, 6 vasijas, el hombre que está vacío es el hombre que no tiene a Cristo. Ahora dice, depositen agua. Y el Señor también habla en la palabra que Él es el agua viva. Yo dice al principio que Él es la fuente de agua viva. Depositen agua en las vasijas. En ti y en mí se ha depositado el Cristo poderoso. Alguien dígame amén. Pero ahora dice, lleven las vasijas al maestresala. Y en el camino al maestresala, ¿qué pasó con las vasijas? Se convirtieron en vino. Diga conmigo, plenitud. Tenemos a un Cristo y ahora él habla del vino que simboliza también la unción, el mismo Cristo que tiene que aumentar en ti y en mí. Yo pensé que alguien se iba a alegrar, amados. Si usted conecta todo con lo que hemos venido predicando, siempre es lo mismo, amados. Vida, diga conmigo, vida. La nueva vida que tú y yo tenemos. Los cántaros se llenaron de vida y Jesús les enseñó. Ahora, ¿por qué esperó a lo último? Sencillo, el principio sigue siendo el mismo que habló con los otros dos. ¿Cuál? Que el vino que ellos habían pensado que era el mejor, que se bebieron en la fiesta. Ahora, 6 vasijas. A cada vasija le pueden caber alrededor de 1000 litros, eran aproximadamente 2400 vasos de vino. No quiere decir que habían 2400 personas, pero que no habían 10 es claro. Que era una fiesta grande. Por lo tanto, el primer vino ellos se lo tomaron, lo terminaron, pero el Señor dejó el mejor vino ¿para qué? Para lo último. ¿Cuál es la otra señal? El mismo principio que con los otros 4 personajes. Que la vida que nosotros hemos vivido, escúchame acá, iglesia, mírame acá. La vida que nosotros hemos vivido sin Dios, la vida que nosotros vivimos en Dios puede ser muy buena, primer vino, puede ser muy buena, pero ante Dios no vale. Aló. Ante Dios vale la segunda vida, la que Él imparte en nosotros, que es Cristo. Amén. Iglesia, los que hemos venido hoy, amados, los que no entendemos de pronto esto que hemos venido repitiendo, y hay que seguirlo repitiendo, Cristo es lo mejor que nos puede pasar. Amén. Tener a Cristo es lo mejor, amado, porque una vida nueva entra en nosotros. Recordemos, iglesia, si no tenemos a Cristo, si no tengo al Espíritu Santo, yo no soy iglesia, yo no soy hijo de Dios. Estoy bajo la figura de Adán, la primera opción, el primer vino. Todo lo que hemos hecho fuera de Cristo, amados, no vale, así hubiera sido muy bueno. Aló. Esto nos puede golpear el orgullo, pero hoy podemos entender cuando se le revela esto a Juan, y Juan lo escribe, y ahora lo estamos hoy meditando, que lo que vale es el segundo vino, o sea, Cristo impartido en nosotros. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Dice allí entonces llenar las vasijas, y las vasijas fueron llenas del vino. ¿Qué hacemos aquí, amada iglesia? ¿Qué haces cuando tú oras? ¿Qué haces cuando lees y meditas en la palabra en la forma correcta? Te están llenando del vino de Dios. Amén. Te están llenando del Cristo que ya portamos, pero que está en aumento. Diga conmigo, en aumento. Amén. Tú y yo caminamos en resurrección. Hemos sido escogidos, elegidos, de lo vil y menospreciado, leímos. Hemos sido escogidos para avergonzar a los sabios. Iglesia, cuando nosotros nos convertimos o recién nos convertimos, de pronto nos dan un listado o nos dicen qué tenemos que hacer. No sé si les ha pasado. Voy a nombrar algunas de las cosas que nos dicen que hagamos. Recién nos convertimos, pensamos que lo más importante, escúcheme, que lo más importante, no que no sea importante, pero pensamos que es lo que voy a decir, y eso no es lo más importante. Lo voy a volver a repetir. Lo que voy a mencionar es importante, pero no es lo más importante. ¿Se entiende? Ok. Nos convertimos por primera vez y nos dicen lo más importante: conocer la Biblia de pasta a pasta, ir a un estudio moderno de la Biblia, congresos, etc. ¿Y qué aprendemos? Biblia, versículos bíblicos.
Iglesia, recién nos convertimos o en toda nuestra vida cristiana, aprender Biblia no es lo más importante. Nosotros no aprendemos Biblia. Usted lo va a apuntar y que el Espíritu Santo lo revele. Nosotros aprendemos Cristo. Tú lees la Biblia como un libro más, será un libro más, pero cuando tú lees el libro buscando a Cristo, pues tu parte interior va creciendo y se va a poder manifestar el Cristo que tenemos adentro. Amén. Porque tenemos problemas en el hogar, porque tenemos problemas en la casa, porque tenemos problemas, el miércoles hablaba de la ira, la envidia, hechicería, brujería, porque tenemos esos problemas, porque el Cristo que tenemos está así de chiquitico. ¿Se acuerdan? La cruz que tenemos está así de chiquitita, pero necesitamos que aumente el Cristo que portamos. Entonces yo voy a la Biblia no por aprenderme citas bíblicas, sino, Señor, revélame, como estamos haciendo hoy acá, y es lo que el Señor me tiene a mí haciendo, pastoreando, haciéndote ver a Cristo, haciéndote ver el Espíritu de Dios en todo lo que leemos. ¿Para qué? Para que tu hombre interior vaya creciendo. Amén. Y aquí es donde necesitamos, iglesia, aquí es donde el poder del Espíritu Santo se necesita. Más que para hacer un milagro, más que para caernos de pronto mientras estamos orando, es para que se nos revele la obra de Cristo. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Gloria a Dios. Iglesia, importante que se nos revele el autor de la Biblia, no la Biblia. No aprendemos Biblia, aprendemos Cristo. Aló. Que el Espíritu Santo nos ayude y nos asesore en esto que estoy diciendo. Número 2. Recuerden que estoy mencionando cosas que nos dicen que es importante, pero no es lo más importante. No he dicho, bueno, he estado mencionando entre líneas que es lo importante. Nos dicen, ya aprendiste, ya estás viniendo, ya lees, ya te sabes algunos versículos bíblicos, ya puedes empezar a servir. Es hora de trabajar en algo en el lugar. Ujier, cantar, iniciar con la oración, barrer, las cámaras, las luces, editar los videos. Amados, todo esto, repito, es importante, pero no es lo más importante. ¿Por qué? Porque podemos tener una persona que tiene un Cristo así de pequeño, sirviendo en las cámaras, en el piano, etcétera, 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 pero es una bola de carne. Es decir, un hombre, una mujer que todavía está rendido a las pasiones desordenadas. ¡Aló! Por eso el altar, por eso lo que hacemos en este lugar no es un show, ni son estrellas, ni talentosos. Debemos ser hombres y mujeres con la plenitud de Cristo. ¡Aló! ¿Sigo, para? Vale. Iglesia, hombres y mujeres que podamos reflejar el Cristo que portamos. ¿Aló? Tanto daño se ha hecho a veces con tantas estrellas, robándose el show, las luces. Gente, ahora ya la gente no va a un cantante secular, Shakira, pero ahora sí busca otro cantante o pastores también y se derriten, lloran, autógrafos. ¿Quién es el importante? ¿El cantante, el pastor, el profeta o Cristo, amada iglesia? Cristo. Si nosotros perdemos ese rumbo, amados, tenemos un problema. Podemos pasar la alfombra roja de Hollywood y traerla a la iglesia, y la iglesia no necesita alfombra roja. ¿Me entiende el ejemplo? No necesitamos alfombra roja. No necesitamos talentosos, estrellas que brillen. Necesitamos hombres y mujeres llenos de la plenitud del vino de Dios, de la nueva vida, llena totalmente. Y gloria a Dios si tenemos talentos, habilidades para la música, para predicar, etcétera, etcétera. Pero dejaremos en alto el nombre de Cristo. ¿Cuántos dicen amén? Número 3, se nos dice, lo más importante es dar buen testimonio. Lo más importante es que usted venga aquí y la gente vea que usted es buena gente. Entonces tenemos personas que tienen a Cristo, o peor, gente que no tiene a Cristo. Escúchenme, gente que no tiene a Cristo, pero viene al lugar y sabe disimular. ¿Por qué? Porque se porta bien. ¿Me está entendiendo? Y recuerden que ya lo dije en otra oportunidad, disimular es un arte que los seres humanos sabemos, me incluyo, sabemos hacer. ¿Qué es un noviazgo? El arte de disimular, hermanos. Ese es el noviazgo, el arte de disimular.
de ser lo que no soy con ella o con él para que pues, se enamore de mí y pues obviamente el día de mañana podamos hacer algo. Entonces, el Señor no quiere eso, amados. Entonces, ¿qué es lo más importante, amados? Que el Cristo que hay en nosotros empieza a crecer, amada iglesia. El domingo, y esto porque cuando estaba medité en el mensaje de Lisette, no sé si lo escucharon, y volver a retomar eso, la intimidad, la diligencia, que lo hemos mencionado muchas veces, la diligencia, el ser insistentes en buscar cada día más de ese Padre Celestial, para que la transformación, diga conmigo transformación, sea evidente, amados. Necesitamos vivir a Cristo, comer de Cristo, alimentarnos de Él. Recuerden, amados, voy a repetir algo que he repetido muchas veces y debo seguir repitiéndolo, ya que hoy nos acompañan personas que vienen por primera vez. Cuando yo vengo a Cristo, recordemos, yo soy un hombre que soy compuesto por espíritu, alma y ¿qué? Y cuerpo. Ese soy yo, Javier León. Espíritu, alma y cuerpo. Cuando tú vienes a Cristo, tu espíritu se hace uno con Él. Por eso es necesario venir a Él. Y enseñar en qué nos convertimos. En la casa de Dios. Porque somos nosotros la iglesia. Y el Espíritu Santo se hace uno contigo. Yo pensé que iba a decir amén. Pero el alma y la carne, o sea el cuerpo, necesita ser gobernada por esa realidad de que ya estamos plenos, de que ya estamos completos y que nada aparte de Cristo me va a hacer sentir pleno. Ni ningún vicio, ni ninguna mujer, ni ningún hombre, ni ninguna riqueza. Nada de eso me va a sentir pleno. Si yo pienso que eso me hace sentir pleno, es por eso que el ser humano estamos cada día metiéndonos en problemas. Porque busco la plenitud, la satisfacción, el deleite en todo lo que no es Cristo. Entonces mi alma es la que necesita ser cada día transformada, y lo que habla la Biblia del hombre interior. Las vasijas llenas de agua, ahora llenas de vino, hablando de la transformación. ¿Y fueron llenas hasta dónde? Hasta arriba. Es decir, que la plenitud de nuestra alma sea totalmente gobernada ¿por quién? Por el Espíritu Santo, por el Cristo, amados. Amén. Aleluya. Tiene que haber una intención, amados, en nosotros para cada día buscarle a Él. Entendemos un poco más las bodas de Caná, como se los acabo de explicar. Pido al Espíritu Santo que Él revele. Y hay más verdades ahí, amados, pero quiero ir aterrizando en lo siguiente. Nosotros cada día debemos anhelarle a Él. Lo más importante, amados, no es servir, lo vamos a hacer, no es leer la Biblia por aprendernos algo, lo hacemos. Lo más importante, amados, es que en nosotros la plenitud de Cristo se empiece a manifestar. Amén. Pastor, ¿cómo lo hacemos? Recordemos que hay pasos sencillos como la oración, la intimidad, pero no pidiendo nada. Cuando hablo de no pedir nada, es no pedir cosas terrenales, sino pidiendo que en nosotros cada día más Cristo gobierne, el Espíritu Santo gobierne. Aló. ¿Por qué nuevamente? Ahora sigamos hablando de los detalles de la boda. ¿Por qué las bodas, amados? Las bodas me hablan de un noviazgo. Las bodas me hablan de vida. Yo me caso para tener hijos, vida, o sea, se engendra vida. Y las bodas me hablan de noviazgo. Diga conmigo, noviazgo. Aquellos que hemos tenido ese noviazgo, nos hemos enamorado de la persona correcta. Y hombre con mujer, ¿no? Aclaro, ¿cierto? ¿Qué pasa cuando tú te enamoras con esa mujer o con ese hombre? Yo me acuerdo, antes de casarme con mi esposa, me salió un trabajo fuera de mi lugar de origen, y yo solamente quería llegar del trabajo porque en el trabajo no se me permitía. Estamos hablando de buenos años atrás, no teníamos los celulares de ahora, eran los celulares flechita. Y yo anhelaba llegar a la casa porque en el trabajo, en el colegio, no me dejaban utilizar los celulares, era un colegio privado, etc. Bueno, eso no era importante. Y yo anhelaba llegar a casa y colgarme al teléfono. Amor, ¿cómo te fue? Ay, mi amor,
Y pasaban las horas. ¿Y qué se me olvidaba? Comer, preparar la clase del siguiente día, revisar las evaluaciones. ¿Por qué? Porque todo lo que está a mi alrededor se me olvidó. Lo mismo tiene que pasar cuando buscamos de Cristo. Aló, no puede ser algo mecánico. Hoy voy a leer 3 versículos porque la cuota de hoy son 3 versículos. Hoy voy a orar 20 minutos porque la cuota para sentirme bien conmigo mismo son 20 minutos, no, amados. Es después de casados que de pronto cometemos esa barbaridad, que estamos con la esposa y el esposo ya porque me acostumbré. Pero no se revive esa pasión. Y nosotros, cuando hemos venido a Cristo, uno lleva más tiempo que otros. No sé si hemos perdido esa pasión de buscarle a Él cuando oramos y no de pedirle. Yo no me acuerdo, no tengo en mi mente que mi esposa, cuando era mi novia, se acercara a mí a pedirme regalos. Pues por lo menos creo que dentro de lo normal no es así. Ella no me llamaba, amor, ya me compraste rosa, ya me compraste zapatos, carteras, billeteras. Eso dejémoselos para las amantes. Aló. Sino que era una intimidad, era un amor con ella. Y después las cosas podrían salir, los regalos, etc. Y nosotros vamos con Dios es con la lista de regalos. Señor, no tengo para la luz, Señor, no tengo para el arriendo, Señor, lo uno, Señor, la cuota, Señor, el problema. Y no disfrutamos a Cristo, al Espíritu Santo. Amados, iglesia, es que no sé si podemos entender, tenemos la sustancia, las partículas del Creador de la tierra dentro de nosotros. ¿Será que podemos entender eso, amada iglesia? Te lo explico con otro ejemplo. Cuando salimos a la calle y está haciendo sol, ¿el sol está pegado en mi piel? No, ¿verdad? El sol está allá, pero lo que pega en mi piel son los rayos solares. Es lo mismo, Dios está allá, pero su sustancia ha sido impartida en mí. Él está esperando que tú saques un tiempo, un buen tiempo, para enamorarte con Él y hablar con Él, amada iglesia. Esto es lo que nos refleja estas bodas. Parte de lo que estamos leyendo, de lo que hemos leído, esta es otra de las señales. Hay más, amados. Hay más, pero quiero detenerme en estas. El ejemplo de los novios. ¿Entendimos el ejemplo de los novios? Cantábamos hace unos días atrás, Cristo es nuestra herencia. No sé cuántos se acuerdan de esa canción. Él es nuestra herencia. Nada a nuestro alrededor importa más que Él. Cantamos en la canción, parafraseándolo. ¿Será que verdaderamente vivimos de esa manera? Hoy en este día vengo a decirte, tenemos que olvidarnos de todo lo que está a nuestro alrededor para disfrutarlo a Él. A veces no le disfrutamos, amada iglesia. Así como a veces no disfrutamos un hijo o una esposa por estar en los afanes, por estar en los problemas, por estar en tantas cosas diferentes a lo que es lo importante. Cuando uno está de novio, todo pasa a ser un segundo plano. Los que nos hemos enamorado, ¿cierto? Los que todavía no, pues bueno, pero los que nos hemos enamorado, no importa nada más. Asiste, puede estar jugando, si le gusta el fútbol, el mejor equipo, que no lo negocia por nada, pero cuando estamos enamorados, ¡ay, no importa! Me veo después en la transmisión con tal de estar con mi amado y mi amada. No comemos, a veces ni dormimos, nos acostamos. ¿Qué estará haciendo? ¿Estará pensando en mí? Qué linda que vino hoy con esos churcos. Ay, tan linda que se veía con ese vestido rojo. Con esos zapatos. Ay. Y uno dice, pero usted sí es bien bobo, ¿no? Pero así somos los enamorados, ¿no? Bobos. Pues iglesia, lo que quiero es transmitirle que eso es lo que está esperando el Señor. Que nosotros estemos cada día en el primer amor. No sé si alguien me está entendiendo. Es muy diferente decir Dios es bueno a decir Señor te amo, Padre, te amo, Señor, eres lo máximo. Es lo mismo
Que me pregunten por mi esposa y diga, mi esposa es buena. A que cuando esté conmigo, te amo, mi amor, te deleito. Uy, mi bizcochito lindo. Aló. Debemos disfrutar, amada iglesia, cierro con ello. Debemos disfrutar a Cristo. Debemos disfrutar lo que ya tenemos. Recuerde que usted viene a este lugar no esperando que Dios le dé algo. Dios ya te dio todo. Te entregó a Cristo en la cruz del Calvario. Y con ello nos dio una nueva vida. Colocémonos en pie. Vamos a orar sin instrumentos primero, para que todos participemos de esta oración, amados. Iglesia, hoy vamos a hacer ese ejercicio de orar un poco, intimando con Él. Y creo que ha sido uno de mis ejercicios durante este tiempo. No tanto pedir algo, sino buscando esa intimidad. Y pido al Espíritu Santo, que si le pedimos que el Espíritu Santo revele a Cristo, amados. Aquellos que han venido por primera vez y todavía no han dicho voy a seguir a Cristo, oro para que Él se revele. Yo no puedo revelarlo. Es el Padre el que revela a Cristo. En las bodas de Caná, el Señor dejó señales. Número 1, el tercer día caminamos en resurrección. Número 2, Caná de Galilea. El Señor de los vil y menospreciado me ha sacado a mí para avergonzar a los sabios. Número 3, que nosotros estamos llenos, plenos de Él, pero que ahora la segunda fase es que mi hombre interior manifieste esa llenura, para que el pecado no me gobierne, para que todo lo que sea maldad no me gobierne, todo lo que no sea Cristo no me gobierne, sino que Cristo me gobierne. Amén, iglesia. Amén. Cierra allí tus ojos y vamos a orar. Vamos a tomarnos allí unos minuticos, iglesia. Y ya te dije que ¿qué es lo importante? Dile al que le amas. Padre, aquí estamos en esta hora, Señor. Te amo, Espíritu Santo de Dios. Señor,